¿Es mejor enfocarse en el crecimiento del dividendo o en el rendimiento actual? Otra pregunta en la lista de los sempiternos debates en las inversiones. En este video quisimos abarcar esa pregunta desde los números, partiendo desde un ejemplo real. Veremos cuál es el impacto que tiene en nuestro retorno total los distintos eventos como la apreciación de las acciones, el incremento constante de los dividendos y un rendimiento por dividendo alto. Y como bono, veremos también un tema importante que genera confusión para algunas personas, pero que es clave que lo tengamos claro: la reinversión de los dividendos y el efecto compuesto. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Este es el segundo video sobre la conversación de los dividendos. En el video anterior hablamos de la importancia de los dividendos y si vale la pena o no invertir en acciones que los paguen. Como ese video lo cubrimos más desde la teoría de los dividendos, en este nos quisimos enfocar más en la práctica y en los números, por lo que tendremos una mezcla de ambas cosas, teoría y práctica. Vamos a estar usando la calculadora de dividendos que estamos desarrollando, que aunque aún está en beta, está disponible para todos nuestros Patreons a partir de hoy. Y si aún no eres parte de nuestro Patreon, te invitamos a que le eches un ojo. Te dejaremos el link en la casilla de descripción. Pero puedes usar la calculadora que tú quieras. Incluso puedes realizar los cálculos a mano. Ok, vamos a ir a herramientas y aquí en la sección de calculadoras vamos a dividendos. Vamos a comenzar con un monto hipotético de $10,000, pero el monto no va a ser tan relevante para el tema de hoy. Igualmente, se puede jugar con esto si se quiere. Lo primero que vamos a hacer es buscar el precio por acción y el dividendo por acción de la compañía que queremos. Para el ejemplo de hoy nosotros vamos a usar Coca-Cola. Vamos a nuestra plataforma de análisis y vamos a buscar Coca-Cola con el ticker symbol KO. Y una vez que cargue vamos a copiar primero el precio de la acción, que para el momento de hacer este video es de $61.15, y lo pegamos en la calculadora. Ahora vamos a buscar el dividendo por acción, que es de 1.84, y lo pegamos también. Pongamos unos 20 años de horizonte de tiempo. Por cierto, es importante que cuando hagamos este tipo de cálculos usemos los dividendos de todo un año, no de un trimestre. Ok, antes de continuar con los demás campos, vamos a detenernos a explorar todo el tema de la reinversión de dividendos y el impacto que tienen en las inversiones. Este campo del final, que nos da la opción de calcular la data con o sin reinversión de dividendos, va a cambiar los resultados totales y todas las gráficas, comenzando con los balances de cada año. Este es el acumulado de cada segmento año tras año. Luego abajo vamos a ver solo la apreciación de la acción y la distribución de los dividendos. Esto ya no es acumulado, sino la apreciación y la distribución de cada año. Y luego todo se va poniendo más interesante porque tenemos los rendimientos por año. Tanto el rendimiento sobre el costo, que si no sabes qué es esto lo explicaremos más adelante, y el rendimiento por dividendo. Y finalmente, que es donde nos vamos a detener un segundo, tenemos la gráfica comparando el balance total de la inversión y la distribución del dividendo con y sin reinversión. Entonces, estas dos montañas son los balances totales. El azul es el balance total de la inversión con reinversión de dividendos y la amarilla es el balance total sin reinversión. Esta línea azul es el balance acumulado de los dividendos con reinversión y la amarilla, que bueno, es más bien como un ocre, son los dividendos acumulados sin reinversión. Y creo que aquí ya podemos ver la mayor diferencia entre una opción y otra. Si vamos al final del periodo, vemos que con reinversión tenemos unos dividendos acumulados de $8,092 versus $6,018 sin reinversión. Si alargamos el horizonte de tiempo, podemos ver cómo poco a poco el crecimiento es cada vez más agresivo. Esto es lo que se conoce como crecimiento exponencial. Y este es el resultado del efecto compuesto. Si en lugar de tomar esos $300 para gastarlos, los usamos para comprar más acciones de la misma posición, estaríamos poco a poco construyendo una distribución de dividendos más grande, ya que estamos acumulando más acciones que nos están pagando dividendos. Claro que tendríamos que esperar todo un horizonte sin comernos los dividendos, pero la recompensa creo que realmente vale la pena. Y mientras más tiempo se pueda dar a esta construcción de efecto compuesto, mejor. El tiempo es el verdadero secreto aquí. Al final, el balance total de la inversión también es significativamente mayor, solo por reinvertir los dividendos, ni siquiera poniendo $1 adicional de nuestro bolsillo. Si lo hacemos, si le sumamos contribuciones a esto, aunque el efecto es relativamente el mismo porque el rendimiento por dividendos no ha cambiado, el total sí cambiaría drásticamente. La cantidad en dólares sería más grande. Pero, en definitiva, el tiempo es el que va a jugar el factor más importante. Así que si tienes posiciones que pagan dividendos, activa el plan de reinversión. Esto lo puedes encontrar en tu broker como DRIP, Dividend Reinvestment Plan. Ojo, recuerda que aquí solo hemos puesto en la calculadora el precio por acción de Coca-Cola y el dividendo por acción. No hemos puesto aún la apreciación de la acción, ni el crecimiento del dividendo, ni la contribución anual o los impuestos. A esto le falta mucha más data, pero el principio siempre va a ser el mismo.
Si quieren, le podemos dedicar un video solo a este tema del efecto compuesto. Pero ahora sigamos con el tema de hoy. Y vamos a comenzar viendo el impacto de la apreciación de la acción en los rendimientos de la inversión. Para eso vamos a enfocarnos en la gráfica de rendimientos. Entonces, tenemos $10,000 de reinversión inicial y estamos usando Coca-Cola como ejemplo, que al día de hoy está cotizando a $61.15 y está pagando un dividendo anual por acción de $1.84. Esto con un horizonte de 20 años. Déjenme corregir aquí. Sin considerar crecimiento en la acción, ni crecimiento en el dividendo, ni contribuciones por nuestra parte, ni tampoco el impacto de los impuestos, y con la reinversión de dividendos activa, nos está dando un total de $18,092, de los cuales $8,092 son dividendos. Si vamos a la gráfica de rendimientos, vemos que tanto el rendimiento sobre el costo como el rendimiento por dividendo comienzan en 3.01%. Pero a medida que pasan los años, el rendimiento sobre el costo va creciendo, mientras que el de dividendo se mantiene igual. Esto es porque si el precio de la acción no cambia y se mantienen pagando el mismo dividendo, el rendimiento por dividendo tampoco va a cambiar, porque esta ecuación toma estos dos factores. En cambio, el dividendo sobre nuestro costo sí va incrementando, porque cada año estamos recibiendo más dividendos por nuestra inversión que se ha mantenido igual desde nuestra inversión inicial, que son $10,000. Ese fue nuestro costo para obtener este rendimiento. Fue el dinero que salió de nuestro bolsillo. Entonces, si para el 2034, por ejemplo, estamos recibiendo $404 en dividendos y nuestra inversión sigue siendo $10,000, nos da un rendimiento sobre nuestro costo de 4.05%, asumiendo que los demás factores se mantienen iguales. Este rendimiento sobre el costo lo que nos proporciona es una vista un poco más precisa del retorno de nuestra inversión, especialmente si estamos planeando sostener la acción a largo plazo. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando asumimos un crecimiento en la acción de 4%. Pero no ponemos nada en el crecimiento del dividendo. Si vemos, comenzamos igual con el mismo rendimiento de 3.01%, pero el rendimiento por dividendo comienza a bajar cada año. Esto pasa porque aunque estamos recibiendo la misma cantidad de dividendos por cada acción, el precio por cada acción es más caro cada año que pasa, 4% más caro, reduciendo de forma efectiva el rendimiento por dividendo. Recuerden que esta ecuación toma estos dos factores, el precio de la acción y el dividendo por acción. Entonces, considerando que estamos reinvirtiendo los dividendos, cada año estamos pagando más por cada acción y estamos acumulando menos acciones adicionales. Ahora, ¿sería esto algo malo? En mi opinión, no, porque nuestro rendimiento sobre nuestro costo sigue creciendo, quizás a una tasa un poco más pequeña, pero sigue creciendo ya que estamos recibiendo la misma cantidad de dividendos por acción, pero cada año vamos acumulando más acciones, incrementando la cantidad de dividendos que recibimos, lo cual es algo bueno. Tampoco lo veo como algo malo porque adicional al dividendo estamos viendo apreciación en nuestras acciones, que a largo plazo es incluso más significativo que el mismo dividendo. Y como lo conversamos en el video pasado, esto nos puede dar un mayor control sobre nuestra estrategia fiscal. Y algo que me parece interesante mencionar es que si el rendimiento por acción cayendo significa que estamos obteniendo apreciación, entonces un rendimiento por acción subiendo podría significar una acción depreciándose. Recuerden que esta ecuación toma estos dos factores, el precio de la acción y el dividendo por acción. Si uno de estos dos cambia, el rendimiento cambia. Vamos a ver, si en lugar de poner 4% ponemos menos 4%, es decir, que cada año la acción se deprecia un 4%, nuestra inversión caería de 32.838 a 11.165, a pesar de que estamos recibiendo unos $1.500 más en dividendos. Y si vemos la gráfica de rendimiento, podemos observar que efectivamente el rendimiento por dividendo está creciendo. Por eso es que a veces un rendimiento por dividendo alto en las acciones puede ser una señal de que algo anda mal, ya que si la acción se está depreciando es por algo. Quizás no sea algo malo con los fundamentales de la empresa, quizás sea simplemente un mal momento que está pasando la acción, que suele pasar, y con el tiempo se puede recuperar. Pero lo que quiero llegar con esto es que a veces ver solo el rendimiento por dividendo puede ser misleading. Si ves que cada año el rendimiento por acción incrementa o en la actualidad una acción está ofreciendo un rendimiento por dividendo excepcionalmente alto de 8, 10, 15%, asegúrate de averiguar por qué es esto. Si es porque la acción se está depreciando o si es porque el dividendo por acción está incrementando. Que, por cierto, esto trae sus propios problemas y lo vamos a ver más adelante. Y
siempre es mejor proyectar junto con los rendimientos sobre el costo, que es una vista más cercana a nuestra inversión particular, y por supuesto no olvidar que siguen siendo acciones y tenemos que prestarle atención a la apreciación, porque si la apreciación no es importante, entonces ¿para qué elegir acciones en primer lugar? Quizás es mejor la renta fija, y de hecho ahora mismo podría ser hasta una mejor alternativa si lo que se busca es solamente ingresos fijos. Y otra cosa que quizás no es tan relevante para el tema de hoy, pero creemos que es muy importante mencionarlo, es que una de las razones por la que la apreciación es clave es porque llegar a vivir al 100% de solo dividendos es muy difícil, ya que se necesita mucha capital invertida, que no es que sea imposible de lograr, pero es bien difícil. Por eso, en la mayoría de los casos, vamos a requerir vender parte de la posición a medida que vamos viviendo del portafolio y de los dividendos. Para eso se necesita que el valor de las acciones incremente de valor. Ojo, esto se puede lograr con la asignación del portafolio total. Es decir, podemos tener una acción enfocada en dividendos y otra acción enfocada en apreciación. Y en conjunto nos va a ayudar a alcanzar la meta de vivir del portafolio. Pero bueno, eso es definitivamente otro tema. Volviendo a los dividendos, en el caso de Coca-Cola podemos usar el crecimiento compuesto anual de la acción de los últimos 10 años. Ya nosotros habíamos hecho este cálculo y obtuvimos una figura aproximada de 4.82%. Aquí claramente puedes poner la cantidad que tú quieras. Al final todo esto es suposición de eventos futuros basados en posibles tasas de crecimiento. Y es seguro que nos vamos a equivocar, al menos en cierta medida. En nuestro caso nos sentimos cómodos con el crecimiento compuesto anual a 10 años. Ya aquí la cosa se comienza a ver un poco mejor para el balance final. $37.375, de los cuales 7.453 vienen de dividendos y 19.900 de la apreciación de la acción. Ahora, vamos a ver cuál es el impacto cuando incluimos el crecimiento del dividendo. En el caso de Coca-Cola, que es popularmente conocida por una acción que paga dividendos, podemos ver cómo han venido incrementando sus dividendos por décadas, 61 años para ser exacto. De forma consistente, cada año Coca-Cola ha incrementado sus dividendos. Y considerando que interrumpir esta racha de aumentos de 61 años podría causar cierto grado de preocupación entre los inversionistas y que fundamentalmente Coca-Cola ha demostrado su solidez año tras año hasta la fecha, podemos asumir que estos incrementos van a seguir en el futuro. Hicimos otro cálculo aproximado del crecimiento compuesto en los últimos 10 años y obtuvimos 5.09%. Aquí lo que más puede llamar la atención es que aunque la tasa de crecimiento de los dividendos es mayor que la tasa de crecimiento de la acción, seguimos obteniendo más por la apreciación que por los dividendos. Por eso es que es tan importante considerar la apreciación de las acciones, incluso si estas son de dividendos. Claro que esto es porque la inversión inicial comenzó con un rendimiento por dividendo inferior al crecimiento asumido en la acción. Siendo así, siempre vamos a ganar más por apreciación porque es simplemente un rendimiento mayor. Por ejemplo, si la acción cae a unos $38.2, podemos ver que el rendimiento por dividendo se iguala a la apreciación que estamos asumiendo de 4.82%. Si vemos el monto por año de la apreciación y los dividendos, notamos que ambos empiezan prácticamente igual. Pero como el crecimiento del dividendo es mayor, poco a poco la distribución va superando la apreciación. Por supuesto que es muy difícil que una acción como Coca-Cola baje a $38. En los últimos años, la única vez que cotizó a esos precios fue en la caída de 2020 y de 2013 para atrás. Recientemente, más bien ha estado cerca de los $65, que si ese fuera el caso, si cambiamos el precio de la acción a $65, tendríamos que asumir un crecimiento del dividendo de un 6% más o menos, para obtener una cantidad de dividendos similar a cuando la acción cotizaba a $61. Entonces, ¿qué nos dice esto? 3 cosas. Primero, que incluso teniendo una tasa de crecimiento de dividendos superior a la apreciación de la acción y superior que el rendimiento por dividendo inicial, el mayor impacto para el balance final lo conseguimos al comprar acciones de dividendos durante caídas, al igual que cualquier otra acción que no paga dividendos. Como lo hablamos en el video anterior, el dividendo es solo una manera de regresarle valor a los inversionistas. Pero al final lo importante siempre va a ser cómo la empresa o la gerencia, mejor dicho, más específicamente, asigna su dinero disponible. Y los inversionistas van a juzgar sobre esas decisiones que se tomen. Segundo, dado el caso que hayamos comprado cuando la acción cotizaba en su rango alto, el crecimiento del dividendo puede ayudar significativamente con nuestro balance final, incluso empezando con un rendimiento por dividendo más bajo.
Y mientras más tiempo se deje hacer el compounding, mejor todavía. Y tercero, el crecimiento del dividendo genera un impacto mayor sobre nuestra inversión inicial que un rendimiento por dividendo alto. Esta comparación la vamos a ver en unos minutos cuando hablemos del rendimiento por dividendo, así que quédate atento. Y otra cosa, si regresamos al caso actual de Coca-Cola y volvemos a la gráfica de rendimientos, podemos ver que el rendimiento sobre nuestro costo ha incrementado de forma significativa. Para el final del periodo estaríamos obteniendo un rendimiento de más de 13% sobre nuestro costo. Y el rendimiento por dividendo, aunque parece que no creció, también fue incrementando poquito a poco. Nada asombroso, pero estable, que eso es lo que más importa, que sea estable. Esto es así porque, aunque el precio de la acción está incrementando, la distribución del dividendo incrementa también a una mayor tasa. Esto nos ayuda también en la acumulación de acciones, lo que va a ir empujando ese efecto compuesto. Si bajamos a la tabla, podemos ver que al final del periodo acumulamos unas 283 acciones, cuando de nuestro bolsillo solo compramos 163. Si ponemos 0% en el crecimiento del dividendo y regresamos a la tabla, podemos ver que el total serían unos 235 acciones, alrededor de unas 48 acciones menos. Ahora, vamos a la parte más interesante de todas, el rendimiento por dividendo. Si dejamos el crecimiento del dividendo en cero e incrementamos el dividendo por acción a unos $2.8, que sería como un aumento del 50%, o a 3.5 para que sea casi un 100%, eso pondría nuestro rendimiento por dividendo inicial en 5.72%. Una maravilla. Vemos que el rendimiento por dividendo va bajando cada año, que en este caso no es porque el dividendo por acción esté bajando, sino porque la acción se está apreciando, lo cual es algo que queremos ver cuando estamos comprando acciones, independientemente si son dividendos o no. Si no, nuevamente, ¿para qué estamos comprando acciones en primer lugar? ¿Cierto? No hay duda que prefiero recibir un dividendo más alto desde el inicio. Al fin y al cabo, ese va a ser mi rendimiento para siempre. Porque si invierto $10,000 a este precio, mi rendimiento por dividendo nunca va a cambiar. En este caso, disminuye cada año porque yo tengo la reacción de dividendos activa, es decir, que estoy acumulando más acciones con los mismos dividendos. Y cada vez que compro, la acción está más cara. Pero ese 5.72% de rendimiento es mi rendimiento para siempre sobre mis $10,000 iniciales. Entonces, un rendimiento alto puede tener sentido para alguien que quiera o que necesite el ingreso ya mismo, e idealmente dentro de los próximos 5 años, ya que durante ese periodo va a estar generando un mayor ingreso. Ahora, para alguien con un horizonte de tiempo más largo y que no esté buscando esos dividendos para vivirlos ya mismo, probablemente se debería enfocar en el crecimiento del dividendo, más allá que el rendimiento. De nuevo, que no quede duda que un rendimiento por dividendo alto es lo que cualquiera quiere. Dado el caso que la apreciación se mantenga, nuestro balance final sería mucho mejor. Nadie en su sano juicio va a preferir obtener un menor retorno por su inversión en cada distribución de dividendos. Sin embargo, hay cosas que hacen que un rendimiento alto sea poco atractivo. Primero, que es poco probable que esto vaya acompañado de una apreciación aceptable y en ese caso, durante un periodo largo de tiempo, termina por debajo comparado con otra acción que incremente sus dividendos cada año. Y dos, que existen más preocupaciones por la sostenibilidad de un rendimiento por dividendo alto que por la del crecimiento del dividendo. Para ver este punto vamos a hacer una comparación directa. Voy a abrir otra calculadora en una nueva ventana y en las dos voy a empezar con $10,000. Voy a usar el mismo precio por acción de $61.15 con 0% de apreciación, pero en una voy a poner $3.5 de dividendo por acción, lo cual ya sabemos que nos va a dar un rendimiento de 5.72% y que está en el rango alto de lo que se considera un buen rendimiento por dividendo, y en la otra voy a poner 1.84 de dividendo por acción, lo cual nos da un rendimiento del 3%, que está en el rango medio de lo que se considera un buen rendimiento, y un crecimiento de 8%, que es lo mínimo ideal. Ya inmediatamente podemos ver la gran diferencia en el rendimiento a lo largo del tiempo. Mientras que con el rendimiento alto permanecemos igual durante todo el horizonte, el dividendo creciente va, pues, valga la redundancia, creciendo. Y a partir del 8º año, más o menos, ya tiene un rendimiento mayor que sigue creciendo cada año y de forma exponencial. Quiere decir que los incrementos son más grandes cada año que pasa. Para el final del periodo terminamos con un rendimiento por dividendo de 12.99% o 13%,
versus un 5.72% del escenario que empezó con un rendimiento más alto. En el caso del dividendo creciente, el rendimiento sobre costo tiene una masiva diferencia de más de 27%. Terminamos con un 43% de rendimiento sobre nuestro costo, mientras que en el caso del rendimiento alto, terminamos con 16%, digamos 17%. A este punto es irrelevante sumarle los decimales. En el que empezamos con el rendimiento alto, terminamos con $30.400, de los cuales $20.400 fueron dividendos. Y en el que empezamos con un dividendo más bajo, pero creciente cada año, terminamos con $37.500, de los cuales $27.500 fueron dividendos. Esto quiere decir que para que a la larga ese rendimiento por dividendo alto refleje un resultado igual, tendría que ser un rendimiento realmente alto. Si ponemos, por ejemplo, $4 o 4.1, 4.15, 4.2, esto es lo que tendría que ofrecer esta inversión para poder competir con la otra. Nos daría un rendimiento por dividendo de 6.87%, un rendimiento bastante alto que tendría que permanecer siempre igual, en el peor caso, durante todo el horizonte. Y esto es lo que nos lleva al segundo punto. Cuando el rendimiento por dividendo es alto, puede traer preocupaciones por la sostenibilidad de ese rendimiento. Si estamos en un caso donde hubo una caída temporal en el precio de la acción, pero que los fundamentales se mantienen iguales, entonces quizás más bien sea una oportunidad para comprar y congelar un buen rendimiento. Pero si el rendimiento es alto porque la empresa simplemente está pagando mucho dividendo, pues puede ser peligroso, ya que si está usando demasiado de su dinero disponible para pagar dividendos, puede llegar a un punto en el que tenga que reducirlos. Y para una empresa que esté enfocada en pagar dividendos, esto puede ser un evento bastante dramático, que podría afectar significativamente el precio de la acción, lo que inmediatamente le quitaría toda la relevancia al rendimiento por dividendo. Claro que si no vendes no asumes esa pérdida, pero ese dinero va a estar atrapado ahí. Y si por alguna razón quieres salirte de la posición, ya sea porque crees que la acción va a tardar demasiados años en recuperarse o que si puede bajar aún más, vas a tener que asumir la pérdida y de nada sirvió ese rendimiento por dividendo de 5%. Revisemos, por ejemplo, la situación de Coca-Cola. Si vamos a la sección del cash flow y vamos al cash flow de financiación, podemos graficar solo los dividendos. Vemos que el último año pagaron 7.95 billones en dividendos, casi 8 billones, mientras que durante el mismo periodo generaron un free cash flow de 9.75 billones. Más del 80% del flujo de caja libre se fue en dividendos. Esto para mí es una mala señal, porque 80% del dinero disponible de la compañía se está yendo solo en dividendos. En mi opinión, eso no es una tasa sostenible. Y esto ha sido así por la mayoría de los años de la última década. Aunque Coca-Cola es una empresa completamente enfocada en el dividendo y es de esperarse que la mayor parte de sus ganancias o de su dinero disponible, mejor dicho, se vayan dividendos, es importante cuidar la sostenibilidad de ese dividendo. Y para eso lo ideal es que la relación dividendo-flujo de caja libre no pase al 70%. 70% ya para mí es lo máximo. El promedio de Coca-Cola de los últimos 30 años es de alrededor del 64%, por lo que a mí personalmente me gustaría que baje un poco el nivel que tiene ahora. Dicho esto, Coca-Cola es una empresa con una gestión altamente conservadora. Tiene un negocio completamente establecido, se beneficia de uno de los moats más fuertes de toda la industria, si no es que el más fuerte, la marca Coca-Cola, y busca un crecimiento lento o modesto a largo plazo, en gran parte a través de adquisiciones estratégicas, ya que su negocio orgánico ya está demasiado maduro. El crecimiento de sus ingresos es de alrededor del 4.7%, y estos últimos 5 años ha estado regresando a esos niveles. Mientras que su margen bruto se mantenga por encima del 60% y su operativo por encima del 20% y el neto por encima del 15%, deberíamos poder sostener el dividendo actual, ya que eso le va a permitir retener una mayor cantidad de flujo de caja libre, el cual ha crecido a una tasa más favorable que todo el resto de métricas. En resumen, queda claro que el crecimiento del dividendo genera un mejor retorno a largo plazo que un rendimiento por dividendo alto. Pero a pesar que el crecimiento del dividendo puede ser más favorable, un rendimiento alto puede tener sentido para alguien que quiera o que necesite el ingreso ya mismo o a corto plazo. Sin embargo, no hay que olvidar que la apreciación de la acción juega uno de los papeles más importantes para el retorno total. Y en la mayoría de las veces, con rendimientos de dividendos muy altos, puede significar que algo no anda del todo bien y podríamos terminar peor que como empezamos.
Personalmente, nos gustan los dividendos como una herramienta para generar un efecto compuesto en nuestras inversiones. Claro que nosotros contamos con el factor tiempo, que es lo que más nos va a ayudar aquí. Pero si quisiéramos o necesitáramos ingresos más inmediatos, quizás consideraríamos otras alternativas a los dividendos. Sin contar que para poder realmente vivir solo de dividendos se necesita mucho capital. Es posible, pero hay que darle tiempo. La pregunta ahora es, ¿qué compañías cumplen con las características que discutimos en el video de hoy? Dejando ya toda la teoría a un lado, enfocándose 100% en los números. Pues, sin duda, ese es un tema para otro video. Esperamos que este video te haya parecido informativo y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.